Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. El registro de las actividades diplomáticas en beneficio del conocimiento, la salud y el progreso de la comunidad mundial. Horizontes, un espacio en el tiempo cargado de experiencias, retos y oportunidades. Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. Queridas y queridos televidentes, en nombre del Club Unión les agradecemos su atención esta noche en el tercer programa que en conjunto con COPE Servidores y a través del programa Horizontes les vamos a presentar referente al Banco Central en esta oportunidad. Esperamos que sea de su agrado y los esperaremos en un cuarto programa muy pronto. Gracias. COPE Servidores, Club Unión y el programa Horizontes presentan el ABC de las finanzas, consejos para vivir mejor. Gracias amigos televidentes por estar en Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo por Expert TV. En esta oportunidad estamos en el tercer programa del ABC de las finanzas, consejos para vivir mejor. En esta oportunidad desde COPE Servidores con el gerente general, don Óscar Hidalgo, con quien vamos a conversar, don Óscar, básicamente de una serie de medidas que ha estado tomando el Banco Central de Costa Rica, medidas de tipo crediticio, para conocer un poco sobre cuáles son esas medidas y básicamente a qué se refiere el Banco Central con ellas. Sí, efectivamente, recientemente el Banco Central ha adoptado una serie de medidas, o más bien dentro de su programa macroeconómico estableció una serie de proyecciones o pronósticos para la economía durante el 2013 y el 2014. Y bueno, hay una preocupación latente, principalmente del Banco Central, sobre el tema del ingreso de moneda extranjera, o sea, principalmente, digamos, inversión extranjera, de ambos tipos, ¿verdad? Tanto la que llamamos inversión extranjera directa, que es la que pues, se utiliza para un desarrollo más de largo plazo, y ingresos de divisas más volátiles, que es lo que se llama el capital golondrina, que es quizás esta la preocupación más importante del Banco Central. Según ellos han establecido o han estimado de que hay un exceso de reservas monetarias internacionales por alrededor de $1.000 millones, que eso es más o menos un exceso de liquidez que está presionando en el mercado de 500.000 millones de colones, y de ahí que se encienden algunas luces y por eso ha establecido una serie de políticas relacionadas en este caso con el crecimiento de la cartera de crédito, entre otras, porque bueno, el Banco Central tiene como objetivo pues contribuir al desarrollo económico asegurando la estabilidad de precios. Entonces también ha definido una política en cuanto a la inflación, que no se sobrepase o que esté entre 5%, entre más menos 1. Bueno, ya vemos algunos signos, hoy se dio una noticia de que no se está cumpliendo y hay cierta preocupación, pero pareciera que eso va más por el lado de los precios regulados, ¿verdad? Más que por un efecto propio del exceso de liquidez que estamos comentando, y que bueno, de ahí es que obedece también la política que definió el Banco Central. Y eso, don Óscar, ¿cuáles medidas son las que está aplicando el banco o que va a aplicar el banco? Bueno, a raíz de que las tasas de interés en colones son muy atractivas, ¿verdad? Y aquí el parámetro que se utiliza para definir o para medir la tasa de mercado es la tasa básica pasiva. En su momento la tasa estuvo alrededor de un 11%, ¿verdad? Y esto a las personas extranjeras y también inclusive a las personas residentes que tenían su capital en el extranjero les hacía muy atractivo atraerse esos recursos para acá, aprovechar esas tasas de interés porque las de dólares estaban sumamente bajas. Entonces el Banco Central, para tratar de bajar la presión, tiene varios instrumentos de política. Uno de ellos es el encaje mínimo legal, pero ya por ley está topado. Otro es el utilizar instrumentos de bonos de estabilización monetaria, pero también esto, si ellos empiezan a captar recursos del mercado, empiezan a presionar las tasas de interés y ya no se cumple el objetivo. Entonces, la otra medida que ellos estaban planteando es definir un límite al crecimiento de la cartera de crédito, principalmente en dólares. En dólares
sí más estrictos, porque es ahí donde ven el efecto desde dos puntos de vista, ¿verdad? Que se está llenando mucho el mercado de dólares y hay muchos deudores que eventualmente están asumiendo más riesgos porque más adelante podría haber una devaluación que les pueda afectar y esto se convierte en un riesgo crediticio para el mercado nacional. Entonces, bueno, hay dos políticas o tal vez un parámetro, un límite establecido principalmente en la cartera en dólares, que estableció que máximo las entidades financieras reguladas que crecieron menos de un 20% en la cartera de crédito en dólares van a poder crecer en 9 meses, a partir de febrero, en un 6% y anualmente máximo un 8%. Y las entidades que crecieron más de ese 20% van a poder crecer un 30% sobre ese 20%. Es decir, si alguna entidad creció un 50%, lo que va a poder crecer es un 15% en dólares. Y más o menos el crédito en colones estaría planteando que podría crecer un 14%. Estas políticas son políticas restrictivas, don Oscar, a mi juicio, ¿verdad? No sé si estoy equivocado, pero asumo que esto va a tener algún tipo de impacto a nivel de crecimiento del país, ¿o me equivoco? O sea, ¿cómo lo ven ustedes desde Copeservidores? Sí, efectivamente, más bien lo que está viendo el Banco Central es que la economía no va a poder crecer más de un 4%, por ahí podría andar. Entonces ellos dicen que dado que la economía llegaría a esa capacidad máxima, tener más liquidez en el mercado lo que podría es provocar, ¿verdad?, inflación y convertir eso en un círculo vicioso, porque si hay más inflación, las tasas de interés crecen, podría ser que entren más flujos de capital, etcétera, y pues con las consecuencias que están determinando. Pero efectivamente nosotros y muchas colegas y expertos que hemos conversado sobre este tema, consideramos que las medidas más efectivas o efectivas tendrían que venir por otro lado, no tanto en restringir el crédito, porque en cierta forma usted empieza a generar expectativas negativas dentro de la población, y los mismos inversionistas o las mismas personas, pequeños, medianos, productores, etcétera, empiezan a ser más comedidos a la hora de tomar una decisión de inversión. Y en ese sentido, se pueden tomar políticas cerradas de no aumentar el empleo o más bien aumentar el desempleo, ¿verdad? Y crear un proceso donde la economía empieza a estancarse. Y si no hay empleo, no hay ingresos, por supuesto las familias empiezan a tener problemas en sus ingresos y también no se consume o se consume menos y se puede llegar inclusive hasta un efecto negativo en la economía. Entonces, más bien nosotros estamos viendo que la medida debería de venir más a reducir lo máximo que se pueda las tasas de interés en colones, que es ahí donde está el efecto para que haya un desestímulo y no ingrese más capital extranjero. Y efectivamente no limitar a esos topes de cartera que ya en años o en periodos anteriores hemos visto que el efecto es más bien contrario o genera elementos negativos para el desarrollo económico. Estamos conversando con el gerente general de Copeservidores sobre las recientes medidas que ha tomado o que está tomando el Banco Central de Costa Rica. Ya volvemos. Hola, en Copeservidores les recomendamos enseñarle a sus hijos la importancia del ahorro. ¿Cuántas veces ha pensado, lástima, me hubiera gustado comprarme esto? Ahorrar nos permite salir adelante en situaciones inesperadas. Por eso, enséñele este valor a sus hijos. Regálele una alcancía para hacerles el hábito del ahorro. O mejor aún, ábrales una cuenta de ahorros. Y así podrán ganar intereses. Enséñeles a ahorrar y asegúreles un mejor futuro. En Copeservidores estamos para servirle. Llámenos y afíliese ya.
Por más de 33 años en la Uruca, Grupo Indianápolis División Motocicletas se ha admirado por dar el mejor servicio y tener el más amplio stock de repuestos y accesorios para todos los motociclistas en nuestro país, independientemente de la marca. Hace 8 años introdujo la nueva marca de motocicleta china Tsukida, con una opción de excelente calidad a un precio muy accesible para el consumidor y con el respaldo total en repuestos y servicio. Nuestra marca está presente en todos los rincones del país con un gran desempeño en diferentes condiciones de clima y estados en carreteras. Nuestro taller especializado en motos de baja y alta cilindrada, así como cuadraciclos y scooter, brinda el servicio de trámite y valoración remota ante links en casos de accidente, así como también atención a flotillas de empresas e instituciones públicas. Además, contamos con un grupo de mecánicos capacitados para satisfacer a los usuarios más exigentes. Nuestro lema: confianza, seguridad y excelente desempeño en nuestras carreteras. Grupo Indianápolis en La Uruca y en Cartago 150 este de los Tribunales. Teléfonos 2243-1708 para nuestra sala de ventas de motocicletas y repuestos, o bien 2243-1739, nuestro taller. Visítenos. Avena, nefilarena, astiriela, aere, coriaveli, sifiramena, mecularea, aere. Restaurante Cuchara Oriental, el lugar ideal para disfrutar de la exquisita y más auténtica gastronomía de la cocina china. Estamos ubicados en San José, entre avenidas 16 y 18, frente al parque Los Mercaditos, sobre el Paseo de los Estudiantes. Los invitamos a que vengan y disfruten nuestra comida tradicionalmente china. Tenemos sopa de buche, mariscos en nidos, camarones en sal y pimienta, costillas tiro mariposa, pescado sin espinas en salsa agridulce y salteado especial de la casa. Le organizamos sus actividades sociales al mejor estilo oriental. Los esperamos aquí en Cuchara Oriental. Nuestros teléfonos 2222 36 62 y 2222 36 48. Viajeros del Sur le invita a visitar Ecuador, Perú y Brasil. Visitaremos Quito, mitad del mundo, Lima, Cusco, Machu Picchu, Río de Janeiro, Cristo de Corcovado, Pan de Azúcar y la hermosa playa de Copacabana. Salida el 30 de junio. Incluye boletos aéreos con impuestos, desayunos, almuerzos o cenas, tiquetes de entrada, guías, hospedaje, tours, transporte terrestre, boletos de tren y coordinador desde Costa Rica. Llame ya al 2280-8888 o puede visitarnos en www.viajerosdelsur.com o escríbanos a viajerosdelsur1@gmail.com. El programa Horizontes llega a ustedes gracias al gentil patrocinio del Club Unión, un club social con sensibilidad social. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el gerente general de COPE Servidores, don Óscar Hidalgo, sobre las últimas medidas, don Óscar, que está tomando el Banco Central básicamente en temas crediticios para combatir un poco lo que se ha denominado como capitales golondrina. Don Óscar, estas medidas generarán algún tipo de subida en las tasas de interés, habrán restricciones para quienes quieran invertir en el país de forma normal, proyectos, por ejemplo, de vivienda, proyectos de empresas nuevas, en fin, ¿cómo afectará eso al crecimiento de la economía costarricense? Sí, bueno, todo esto es un gran tema porque precisamente, como le mencionaba, los efectos del ingreso de capital externo es producto de que se quieren aprovechar de las altas tasas de interés en colones. Y bueno, últimamente o recientemente se ha dado un proceso de disminución de las tasas de interés en colones para desestimular. Hoy la tasa básica anda en 7.35, más o menos. Pero aún así, de acuerdo a los expertos, siempre es una tasa alta,
¿verdad? Y siempre está motivando pues a que se vengan capitales externos. Ese por el lado de los ahorros. Por supuesto que los inversionistas han visto contraer sus rendimientos, ¿verdad?, a raíz de que las tasas de interés para los certificados y las opciones de esta naturaleza han disminuido. No así se ha disminuido las tasas de interés para los créditos en colones. ¿Por qué? Bueno, por un lado, el mismo Banco Central está diciendo no pongamos una restricción al crecimiento del crédito, y una de las formas también de generar cierta restricción es que las tasas de interés de los diferentes créditos no disminuyan. Pero no vemos, ¿verdad?, por lo menos no apreciamos en el corto plazo que las tasas vayan a aumentar. Más bien debería de haber una tendencia a una disminución. Lo que pasa es que hay un elemento estructural que no permite llegar a niveles que son deseables. Por ejemplo, se habla de que aquí la tasa básica debería andar alrededor de un 5% y la inflación debería de andar por ahí de un 3%. Pero hay un tema estructural, como les mencionaba, que no permite eso, que es el déficit fiscal, que ese es otro gran tema. Y aquí se ha hablado muchísimo, bueno, hay posiciones de diferentes índoles, pero eso es un tema que efectivamente es el principal motivador por la cual hoy tengamos esa estructura de tasas de interés y que, bueno, están provocando en cierta forma esta situación, ¿verdad? Por supuesto que aquí lo que se anda buscando es que se tomen las medidas que menos afecten el desarrollo económico, y como les decía, tal vez limitar el crédito no es la opción. En dólares, que es donde hay cierto atractivo, porque muchas personas ven que las tasas en dólares son sumamente bajas y por supuesto la cuota que van a pagar mensualmente es muy atractiva. Entonces hay que ver de qué forma ciertos deudores que sí tienen capacidad puedan tener ese beneficio de esta utilización de esos recursos. Las pequeñas y medianas empresas también tienen que tener acceso, porque ocupan capital de trabajo para pagar sus cuentas, para hacer los movimientos que requieran, y tampoco no los podemos limitar. Pero sobre todo, el tema de las expectativas es muy interesante, porque si usted le manda señales negativas a la gente, empieza a tomar, como les decía, otras medidas que no necesariamente son las que están pasando en la economía. No podemos crear una crisis donde no hay, entonces eso puede más bien ser contraproducente. Y de ahí que por eso es que es mejor tomar medidas desde el punto de vista de lo máximo que se puede hacer, de reducir que todos los intermediarios, como el caso de nosotros, de Ecoservidores, bajemos nuestras tasas de interés o hagamos esfuerzos para reducir, y con eso lógicamente darle más capacidad a la economía para que se ajuste sin necesidad de generar presiones a los sectores productivos, ¿verdad? Ahora, don Oscar, a una entidad como Coperservidores, ¿cómo le impacta estas medidas? ¿Y cómo se preparan ustedes para ellas? Bueno, nosotros en términos de créditos en dólares no tenemos cartera en dólares ahorita, solo manejamos colones, y por lo menos la medida está más restringida desde ese punto de vista, desde la cartera en dólares. La cartera en colones, nosotros, si bien hemos venido creciendo por arriba del promedio del crecimiento del sistema financiero, no vemos que vaya a haber un impacto tan fuerte. Sí va a haber un impacto, por supuesto, pero no tan fuerte en este sentido, y vemos, digamos, estamos trabajando relativamente normal. Nosotros nos dedicamos al sector de los trabajadores, principalmente el sector público de ingresos medios y bajos, y también vemos que hay limitar, porque estamos hablando de casi créditos en promedio de 2 millones de colones, y hay personas que inclusive vienen a hacer créditos de 500,000. Imagínense lo que es decirle a una persona que venga a hacer un crédito de 500,000, no le podemos dar el crédito, no porque no cumpla, sino porque hay una restricción en términos de crédito, ¿verdad? Eso lo que implica más bien, o fomentaría eventualmente que estas personas busquen mecanismos informales para cubrir sus necesidades. Entonces ahí es donde puede entrar un peligro, porque recurren a otras instancias que no son reguladas, van a pagar una tasa de interés altísima,
y con las consecuencias que esto tiene en el mediano y largo plazo, porque por algún lado se cubren sus necesidades y estaríamos fomentando el mercado informal, ¿verdad? Por el lado del sector privado, ¿qué es lo que dicen? Que toda esta situación podría provocar que vengan los bancos de maletín o que la gente que tenga capacidad se vaya al exterior a buscar opciones, ¿verdad?, donde no tenga limitaciones. Entonces, por algún lado, siempre los agentes económicos buscan salir. Y en el caso de nosotros específicamente, si se daban muy estrictos estas limitaciones, por supuesto que la gente podría buscar otros mecanismos y más bien en alguna medida es contraproducente no solo para nosotros, sino para la actividad económica de las familias, ¿verdad?, en general del país. Estamos conversando con don Óscar Hidalgo, el gerente general de Copeservidores, sobre las recientes medidas que está tomando el Banco Central y sobre los efectos que esto pueda generar en la sociedad costarricense. ¿Cómo está? En Copeservidores queremos darle algunos consejos para cuidar el planeta. Todo lo que hacemos tiene un impacto sobre el ambiente. A esto se le llama huella ecológica y la podemos reducir con simples acciones. En casa, desconecte todos los aparatos eléctricos, ya que aún apagados seguirán consumiendo energía. Ayude al medio ambiente y de paso ahorre dinero en sus recibos. En Copeservidores estamos para servirle. Llámenos y afíliese ya. Vamos por la parrilla. Pablo, ¿por qué si todos tus vehículos son de diferente marca, todos tus juguetes son de la misma? ¿Quieres saber? ¿Ahora? Tranquilo, porque con Yamaha lo tengo todo. Viajeros del Sur le invita a visitar España, Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza, Liechtenstein, Austria, Eslovenia e Italia. La salida será el 28 de junio e incluye tiquete aéreo vía Iberia con impuestos, hospedaje en hoteles 4 estrellas con desayuno, transporte terrestre, todos los tours de las ciudades, guías y coordinador desde Costa Rica. Para más información puede llamar al teléfono 2280-8888 o ingrese a www.viajerosdelsur.com o escríbanos a viajerosdelsur1@gmail.com. The new Huawei Ascend P1. ¿Quiere ampliar los horizontes a su negocio? Anúnciese con nosotros. Somos la mejor alternativa comercial y tenemos las tarifas más económicas. Le hacemos su anuncio de forma gratuita si usted lo necesita. Llámenos 8887-5844. See the real thing, come and see the real thing, come and see. Come and see the real thing, come and see the real thing, come and see. Una mezcla de lo mejor que hemos fabricado. Nuevo Subaru XV Crossover. Tracción permanente en las 4 ruedas. Es calidad, es Subaru. Estamos en la parte final de este tercer programa dedicado al ABC de las finanzas, consejos para vivir mejor, con el gerente general de Copeservidores, don Óscar Hidalgo. Don Óscar, ¿hay algún proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que trate sobre estos temas de regulación de capital, de crédito, etcétera? Le pregunto esto porque
Usted en el segmento anterior dijo algo que me dejó pensando y es, bueno, si una persona necesita 300.000 colones, medio millón de colones para un negocio personal, bueno, se le va a restringir esto puede generar una parálisis del quehacer económico de cierto sector de la población. ¿Cómo están ustedes como coperservidores viendo esto, pero sobre todo a nivel de leyes, qué se está haciendo en la Asamblea Legislativa? Sí, bueno, como le comenté, para nosotros sí podría generar en el mediano y largo plazo si se mantienen estas políticas restrictivas, ¿verdad? Y por supuesto que sí vulnera a las personas de menos ingresos, ¿verdad? Los ingresos medios y bajos, y principalmente a los trabajadores, a los pequeños y medianos productores. Ahí estamos nosotros en esa posición, y que más bien el ajuste debería venir por el lado de las tasas, como le había mencionado. Y por supuesto el gran tema de ya una propuesta país en el tema de déficit fiscal, ¿verdad? O administración fiscal. Pero bueno, ahorita lo que hay, porque la génesis de todo esto fue la entrada masiva de esos ingresos de divisas. Hay varias propuestas, y quizás una de estas que se está discutiendo en la Asamblea es que se le quiere restringir al ingreso, ¿verdad?, de capitales bajo dos elementos. Una, de que a los rendimientos generados por las inversiones que realicen los no residentes se les estaría reteniendo un 30% del impuesto de renta. Y la otra medida es establecer un encaje mínimo legal a todos los ingresos, o una reserva a todos los ingresos de divisas que entren al país. Ahí hay dos situaciones muy particulares, porque la primera, sobre los no residentes, podrían tener otros mecanismos, establecer una sociedad anónima, etcétera, y ya eso, más bien los rendimientos ya no serían de no residentes, sino de una sociedad establecida. Entonces por ahí podrían haber mecanismos, y no es muy claro. Entonces no sé qué tanto sería el efecto para restringirlo por esa vía. Y por el otro lado, ¿verdad?, el tema es que no sabemos cuánto ingresa por inversión extranjera directa, que es la que ocupamos, que es la que ayuda al país al desarrollo, en infraestructura, en esto, y cuánto viene por capital especulativo. Entonces podríamos estar en alguna medida afectando al país si le ponemos restricciones de esta naturaleza. Hay ejemplos en países suramericanos que han tomado medidas muy similares, y más bien el ingreso de capitales sigue llegando. ¿Por qué? Porque las economías de nosotros son muy abiertas, entonces casi que es inevitable tener esa relación. Aquí el tema tiene que venir como una propuesta integral, ¿verdad?, como le dije, principalmente desde el punto de vista de reforma fiscal y de lo que es la estructura de tasas de interés. Por ahí es donde se tiene que vislumbrar todos los elementos. Por supuesto que todas estas medidas son medidas que, por supuesto, que quieren evitar más desequilibrios, más distorsiones en la economía, y principalmente en el sistema financiero, pero están generando, a la hora de poner límites crediticios, ¿verdad?, un efecto más bien contrario, como les mencionaba, y está generando tal vez un ambiente relativamente no muy positivo, ¿verdad? Y por supuesto que nosotros desde nuestra empresa, Coperservidores, hemos ido hablando con grupos de personas, etcétera, para decirle que siempre nosotros estamos con la mayor disposición de darle la asesoría necesaria, de brindarle las facilidades que requieran, y que seguimos operando normalmente. Por eso que siempre ofrecemos los diferentes productos de crédito, líneas de crédito hipotecarias para vivienda, para libre disponibilidad, crédito consumo, crédito para gastos médicos, para la pequeña, mediana empresa. Les ofrecemos todas las alternativas de ahorros programados, ahorros a la vista, certificados de depósito, en fin, todos los servicios en las 26 sucursales y a través de nuestra página web, nuestra central, ¿verdad?, el 2243-9500, y ahí pueden obtener toda la información necesaria. Y para aquellos que necesitan más información de lo que está pasando, pues con nosotros con mucho gusto le ayudamos, y inclusive hasta cómo ordenar sus finanzas, educarle en el tema financiero, para que puedan tomar la mejor decisión en pro
pues, el bienestar de su familia. Don Oscar, en un minuto, ¿es de recibo en el Banco Central la preocupación de ustedes de la posibilidad de que esto pueda generar algún nivel de estancamiento económico en el país? Le pregunto esto porque me gustaría después que usted cerrara el programa con un consejo a los asociados, pero también a los que no son asociados de Copeservidores, básicamente porque yo pienso, don Oscar, que entidades como esta le están permitiendo a mucha gente que no tiene tal vez crédito en otras entidades tener la posibilidad de poder establecer algún tipo de microempresa, ¿verdad? Micronegocio. Claro. ¿Es de recibo y cuál sería el mensaje suyo para los socios de Copeservidores, pero también para los que no son socios y se interesan en ser parte de la cooperativa? Sí, bueno, las autoridades han recibido, por supuesto, propuestas, no solo de entidades como las nuestras, sino también de la Cámara de Empresarios y de muchas otras organizaciones que están haciendo ver sus elementos, ¿verdad? Y propiamente sus propuestas en torno a estas políticas, y creo que, bueno, las autoridades han sido muy receptivas en ese sentido y esperamos que en alguna forma pues esta medida sea lo más corto posible y permita más, digamos, la fluidez o lo que esperamos nosotros que necesita la economía como un todo. Efectivamente, nosotros a los asociados, pues lo primero que le decimos en todo este tema es que sepan administrar sus ingresos familiares, y lo fundamental de esto es siempre tener claro cuál es su presupuesto. Es lo que hablamos en programas anteriores, ¿verdad? Definir cuáles son sus ingresos, cuáles son sus necesidades reales para poder determinar de ahí qué porción de esa pueden ahorrar o que pueden dejar de consumir y posponerlo, ¿verdad?, para futuras inversiones. Entonces lo principal es tener claro eso. ¿Para qué? Para que luego vean cuál es el estado de sus deudas financieramente, si tienen tarjetas, si tienen créditos en otras instituciones, bueno, cómo determinar cuál es la mejor opción. Nosotros ofrecemos una línea para refundir todas estas deudas. Entonces podría bajarle sus ingresos, sus gastos y mejorar sus ingresos con una sola deuda unificada. Y posteriormente, si hay posibilidad, ojalá que las familias emprendan un nuevo negocio. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Tener las finanzas ordenadas, pagar lo menos posible y luego emprender un negocio sería lo ideal. Y no necesariamente estamos pensando algo grande, sino tal vez un negocio que le venga a mejorar su condición. Y ahí también ofrecemos líneas de crédito apropiadas para este tipo de inversiones. Conjuntamente tenemos alianzas con otras entidades donde le pueden ayudar a la gestión y a la administración de esta pequeña empresa. Entonces, efectivamente, podríamos ayudarles en ese sentido, a tanto asociados como no asociados. Pues ojalá, don Oscar, que poco a poco vayamos aclarándole dudas a las personas que ante esta situación que se está presentando puedan tener. Nos vemos, como de costumbre, don Oscar, dentro de un mes, y a ustedes invitarlos para que mañana martes vean este programa nuevamente a las 5:30 de la mañana y a la 1:30 de la tarde. Como de costumbre, don Oscar, un placer haberle tenido en Horizontes, y a ustedes nos vemos la próxima semana aquí en Expert TV. Buenas tardes.